Ahora mismo, mientras estás viendo esto, casi 4.000 millones de dólares han desaparecido de los ETF de Bitcoin solo en noviembre. El fondo insignia de Bitcoin de BlackRock acaba de ver cómo 523 millones de dólares salían de sus arcas en un solo día. Pero esto es lo que nadie te está contando sobre este éxodo masivo y por qué la gente que está haciendo estos movimientos podría saber algo que tú no sabes. Verás, cuando el dinero se mueve así, nunca se trata solo de Bitcoin. Siempre hay algo más profundo, un detonante, un punto de presión. Y si observas lo que ha estado sucediendo desde el 1 de octubre, empezarás a conectar puntos que Wall Street no quiere que conectes. Porque esto no se trata realmente de criptomonedas en absoluto. Déjame contarte lo que encontré. Noviembre de 2025 es ahora oficialmente el peor mes en la historia de las salidas de ETF de Bitcoin. Estamos hablando de 3.79 mil millones de dólares retirados. Esto rompe el récord anterior establecido en febrero cuando Trump sorprendió a los mercados con aranceles sorpresa. Y Bit de BlackRock, el fondo de Bitcoin más grande del planeta Tierra, ha sangrado más de 2.000 millones de dólares solo este mes. Fidelity, Grayscale y todos los principales actores están viendo cómo miles de millones se evaporan. El 21 de noviembre, casi 1.000 millones de dólares salieron en 24 horas, la segunda salida más grande en un solo día jamás registrada. Ahora, la mayoría de la gente ve este titular y piensa que Bitcoin está muriendo. Piensan que el cripto invierno ha llegado, pero eso es exactamente lo que quieren que pienses. Porque mientras los inversores minoristas venden con pánico y los medios financieros escriben obituarios, algo más está sucediendo en las sombras. Y comienza con un cierre del gobierno que probablemente ni siquiera notaste. El 1 de octubre de 2025, el gobierno de cierra. Fue el cierre más largo de la historia con una duración de 43 días. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando el gobierno cierra, la Oficina de Estadísticas Laborales deja de publicar datos. No hay informes de empleo, no hay cifras de inflación, no hay datos de ventas minoristas. La Casa Blanca incluso admitió que algunos datos económicos de octubre podrían no ser publicados nunca. Piensa en eso. La Reserva Federal está tratando de tomar decisiones sobre las tasas de interés mientras vuela completamente a ciegas. Pero hay algo que no te están diciendo. Durante este periodo exacto de cierre, Bitcoin se desplomó de 126.000 a menos de 82.000 dólares. Eso es una caída de más del 40%. La correlación es demasiado perfecta para ignorarla. Verás, cuando los datos del gobierno dejan de fluir, los creadores de mercado pierden su brújula. Sin publicaciones económicas, los traders institucionales no pueden modelar el riesgo correctamente. Entonces, ¿qué hacen? Retiran liquidez, reducen posiciones, esperan. Y aquí está lo más importante. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que este cierre reduciría hasta 2 puntos porcentuales del PIB del cuarto trimestre. Eso es enorme, pero nadie habla de cómo este drenaje de liquidez apuntó intencionalmente a activos de riesgo como Bitcoin. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Mientras todo este pánico está ocurriendo, mientras miles de millones están saliendo de los ETF, el dinero inteligente está haciendo algo completamente diferente. Mira los datos en cadena. Las carteras que tienen más de 10.000 Bitcoin, las ballenas, las instituciones, están acumulando a lo grande. Están comprando fuertemente. El Consejo de Inversiones de Abu Dhabi, un fondo soberano, triplicó su posición en Bitcoin durante el tercer trimestre. No la redujeron, la triplicaron a 520 millones de dólares. MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, sigue comprando cada caída. JP Morgan está acumulando. Estos no son traders minoristas. Estas son las personas que mueven los mercados y están cargándose mientras todos los demás huyen por la salida. ¿Por qué? Porque entienden algo crítico que la mayoría de la gente pasa por alto. Las salidas de ETF no significan que Bitcoin esté muriendo. Significan que la naturaleza de quien posee Bitcoin está cambiando, y ese cambio
te dice todo sobre lo que viene después. Déjame explicarte lo que realmente está pasando aquí. Cuando los inversores normales compran Bitcoin a través de un ETF, son básicamente turistas. Entran cuando los precios están subiendo. Se van a la primera señal de problemas. Eso es naturaleza humana. Pero ese dinero es dinero débil. Entra en pánico. Lo que estamos viendo ahora es cómo las manos débiles son sacudidas. Las redenciones de ETF son solo inversores minoristas capitulando después de meses de volatilidad, caos gubernamental y titulares negativos. Compraron en la cima y están vendiendo en el fondo. Es un error clásico. Pero mientras ellos venden, las instituciones están moviendo Bitcoin discretamente fuera de los intercambios y hacia el almacenamiento en frío. Las carteras de tenedores a largo plazo ahora controlan más de $200.000 millones en Bitcoin. La capitalización realizada para las direcciones que tienen Bitcoin durante más de 155 días acaba de superar los $56.000 millones. Estas son las manos fuertes, el dinero inteligente. Y aquí está lo que hace esto absolutamente crítico para ti. Este es el patrón que ocurre antes de cada gran corrida alcista de Bitcoin. Distribución a acumulación, pánico a convicción, minorista a institucional. Vimos este mismo guión en 2020, antes de que Bitcoin pasara de $10,000 a $69,000. Lo vimos en 2016, antes de que subiera de $650 a $20,000. La pregunta no es si esto volverá a suceder. La pregunta es si reconocerás el patrón antes de que sea demasiado tarde. Pero hay algo más que la mayoría de la gente está pasando completamente por alto. Y aquí es donde se vuelve preocupante. La Reserva Federal está atrapada. La inflación sigue siendo elevada. La economía se está debilitando. Necesitan recortar las tasas para estimular el crecimiento, pero les preocupa que la inflación resurja. Y ahora, con el cierre del gobierno creando un apagón masivo de datos, están tomando decisiones a ciegas. FedWatch muestra solo un 48,9% de posibilidades de un recorte de tasas en diciembre. Eso es una caída de casi el 90% hace solo unas semanas. La incertidumbre está matando la confianza del mercado. Y cuando los mercados tradicionales son inciertos, los activos de riesgo como Bitcoin son los primeros en ser aplastados. Esta es la jugada de presión. El cierre del gobierno no fue solo por política presupuestaria. Creó la tormenta perfecta para expulsar a los inversores minoristas de criptomonedas, secar la liquidez y permitir que los actores institucionales acumulen a precios más bajos. Ya sea intencional o no, el efecto es el mismo. Y esto es lo que más me preocupa. Si la Fed no recorta las tasas en diciembre, si los datos económicos siguen siendo decepcionantes, podríamos ver a Bitcoin probar niveles que hacen que $82,000 parezca optimista. Algunos analistas advierten de una caída de vuelta a $76,000 o incluso menos antes de que esto termine. Pero aquí es donde esto se pone realmente interesante para ti. Porque cada gran caída, cada momento de máximo miedo, crea oportunidades de transferencia de riqueza generacional. Ahora mismo, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas se sitúa en 16, miedo extremo. Eso es más bajo de lo que fue durante la caída de COVID, más bajo que el colapso de FTX. Este es un miedo a nivel de capitulación. ¿Y qué crees que pasa cuando el miedo está al máximo y el dinero inteligente está acumulando? Exacto. Comienza la siguiente etapa alcista. Mira lo que está sucediendo con las altcoins. Mientras los ETF de Bitcoin sangran, los nuevos ETF de XRP y Solana están viendo entradas masivas. XRP atrajo $410 millones. Solana captó más de $300 millones. El dinero no está saliendo de las criptomonedas, está rotando, se está reposicionando para lo que viene después. El dominio de Bitcoin está aumentando, se está acercando al nivel que históricamente marca los picos de ciclo. Pero aquí está el truco. Esos picos de ciclo en el dominio de Bitcoin suelen ocurrir justo antes de las temporadas masivas de altcoins.
Cuando Bitcoin se consolida y encuentra soporte, todo ese capital y atención acumulados inundan los activos más pequeños. La gente que está sacando dinero de los ETF de Bitcoin ahora mismo no ha terminado con las criptomonedas. Simplemente están impacientes. Y esa impaciencia está creando tu oportunidad. Entonces, ¿qué deberías hacer realmente con esta información? Porque la información sin acción es solo entretenimiento. Primero, entiende que las salidas de ETF son un indicador rezagado. Para cuando veas miles de millones salir, las instituciones ya se han posicionado para el siguiente movimiento. Están usando derivados, comprando al contado fuera de los intercambios y acumulando a través de mesas OTC donde nadie puede verlos. Segundo, reconoce que Bitcoin ha entrado en una fase de compresión. La volatilidad ha bajado a un 2,1% diario, lo cual es extremadamente bajo para los estándares de las criptomonedas. Cuando la volatilidad se comprime así después de una caída masiva, típicamente precede a movimientos explosivos. Tercero, observa los desencadenantes macro. El gobierno ha vuelto a abrir. Los datos económicos comenzarán a fluir de nuevo a principios de diciembre. La Fed tomará su decisión sobre las tasas. Esos son tus catalizadores. Si se recortan las tasas y los datos muestran debilidad, Bitcoin podría subir con fuerza como una cobertura contra la continua devaluación de la moneda. Y cuarto, y esto es crucial, no intentes cronometrar el fondo. Nadie puede hacerlo. Pero entiende que cuando ves el máximo miedo, cuando todos piden precios más bajos, cuando los titulares gritan el fin del mundo, esa suele ser tu señal no para ir con todo, sino para empezar a posicionarte. El promedio de coste en dólares en activos de calidad, cuando todos los demás están en pánico, ha generado más riqueza que cualquier otra estrategia en la historia. Esto es lo que quiero que te lleves de esto. Las salidas de ETF de Bitcoin son reales. El dolor es real. Pero la historia detrás de la historia es una transferencia de riqueza que está ocurriendo ahora mismo. Se está moviendo de las personas que entran en pánico con los titulares a las personas que entienden los patrones, de las manos débiles a las manos fuertes, y de los minoristas a las instituciones. Estás presenciando la preparación para lo que podría ser el próximo gran rally de Bitcoin. Si eso sucede en semanas o meses, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero las piezas se están colocando. El cierre del gobierno creó la excusa. El miedo creó la oportunidad. Y el dinero inteligente está acumulando mientras todos los demás están distraídos. La pregunta es sencilla. ¿Vas a seguir el pánico y salir por la puerta con la multitud? ¿O vas a reconocer este patrón por lo que es? Porque las personas que ganan en este mercado no son las que predicen techos y fondos. Son las que entienden cuándo el miedo es excesivo y se posicionan en consecuencia. Los próximos meses separarán a las personas que ven titulares de las personas que ven patrones. ¿Cuál eres tú? Si este análisis cambió tu forma de ver el caos actual del mercado, suscríbete y dale a me gusta al vídeo. Estamos analizando la historia financiera y las tendencias futuras que los medios de comunicación convencionales intentan ocultar. Mantente informado y planta las semillas para tu futuro. La próxima gran revelación está por llegar.